Bien, vamos a dar inicio a lo que es el software, el Virtual Serial Port. ¿Sí? El Virtual Serial Port es una herramienta que nos permite crear puertos seriales virtualizados. Una de las ventajas de este software es que nos va a permitir reusar ese mismo puerto. Por decirles, creamos un puerto COM2, lo podría usar el Proteus, pero al mismo tiempo también podría usar lo que sé yo, otro software como el Visual Basic u otro software que trabaje con puerto serial, de tal forma que en una sola computadora ustedes podrían hacer la transmisión de una aplicación a otra creando un puerto virtual. Pero eso no es todo. Este software también nos permite crear puentes a través de configuración y cambio de protocolo serial a Ethernet. En primera instancia lo que vamos a hacer es crear un puerto virtual serial. Para ello, como pueden ver, damos clic en crear dispositivo y seleccionamos conector. Al seleccionar conector, nosotros vamos a poder elegir qué queremos que se llame nuestro puerto serial. El puerto serial en este caso se puede llamar COM2. En algunos casos es necesario emular la velocidad en baudios, en otros simplemente no. Es cuestión de hacer la prueba con los software que vayamos a manejar. Le damos finalizar y así de simple, en este momento la computadora y el Virtual Serial Port ya han creado un puerto serial COM2. Arrancamos el puerto serial e inmediatamente podemos ver que el puerto ya está listo para funcionar. Podemos en este momento abrir un Proteus y un Visual Basic, por ejemplo, y ambos conectarlos para que se concentren en el COM2, y cuando del Proteus enviamos una información hacia el Visual Basic, este lo recibe o viceversa. En nuestro caso, como parte de ayuda para hacer enlace serial Ethernet, vamos a crear una interfaz llamada cliente. Tiene bastantes formas de conexión, realizar splitters, realizar puentes y demás, pero en este caso nosotros vamos a hacer la interfaz, por un lado puerto serial para que se convierta a Ethernet, y lo vamos a usar en modo cliente. No se olviden que el modo cliente siempre debe buscar hacia un servidor. Por lo tanto, cuando elegimos cliente, nosotros vamos a configurar a qué servidor queremos conectarnos. Pueden colocar acá una IP pública, por ejemplo, pueden colocar la IP de Google, y cuando hagan la conexión van a ver que este dispositivo, si tiene salida internet, tu computadora va a llamar a Google y Google te dará una respuesta. Pueden colocar acá la IP pública del servidor al que se quieran conectar, ojo con ello. En nuestro caso, no sé, podemos poner una 192.168.1.240, es una IP pública que estaríamos emulando, por decirles, en una red local, puesto que esta es una configuración de IP de red LAN solamente, ¿sí? Bien, si no me equivoco es clase C. En tal sentido, entonces ya hemos definido a qué IP pública queremos que se conecte nuestro cliente. Y acá le decimos qué puerto es el que vamos a ir a buscar. En protocolos de red siempre se configura la IP pública y el puerto al que queremos conectar. ¿Sí? Un puerto libre es el que debemos buscar, por ejemplo el puerto 40.000. ¿Por qué? Porque nuestro servidor va a estar con esta IP y va a estar escuchando en el puerto 40.000. Finalmente acá nosotros elegimos con qué puerto serial queremos que se enlace. Hemos creado el puerto 2, por lo tanto elegimos COM2. Fuera de ello, simplemente le damos finalizar y podemos observar, sí, que el puerto serial inmediatamente se dispondrá a querer conectar al servidor. En este momento está buscando 192.168.2.240, puerta 40.000. Está intentando una y otra vez conectarse, una y otra vez. Pero como ustedes saben, nuestro servidor todavía no está montado, ni mucho menos hay esta IP en la red en la que se está trabajando. Por lo tanto, ¿qué nos dice? El TCP client, el protocolo de conexión, nos está indicando que está inicializando todo el tiempo, ¿sí? Pero lamentablemente, como no hay un servidor escuchando en la puerta 40.000 y menos que tenga la IP que hemos configurado, no se va a dar la conexión. Entonces simplemente nosotros le damos un stop y deberíamos ahora pasar a configurar un servidor, ¿sí? El servidor hará lo contrario. En la otra máquina lo que se tendrá que hacer es abrir el Virtual Serial Port, pero esta vez crear un puerto serial y luego crear un protocolo TCP, pero ya no como cliente, sino
crearlo como lo podemos crear como servidor. Por ejemplo, harán esto en la otra computadora, mucho ojo con ello, ¿sí? Elegimos servidor, y cuando elegimos el servidor nos va a pedir que le configuremos qué se va a llamar el servidor. El servidor, para empezar, se podrá llamar 192.168.1.240. ¿Se acuerdan que en el cliente nosotros le dijimos al cliente ve a buscar a esta IP? Ahora que estoy configurando el servidor, este servidor tendrá este nombre lógico, esta IP. ¿Y qué puerta tiene que escuchar este servidor? Tendrá que escuchar la 40.000. Si nosotros arrancamos, obviamente ya habríamos creado antes un puerto serial, estoy hablando de la otra computadora. Si nosotros arrancamos esto, inmediatamente el servidor se va a poner a la escucha, ¿sí? Pero hay el último detalle que deben considerar. El servidor, cuando configuren ustedes el servidor en la otra máquina, le den finalizar, este servidor tiene que tener una IP pública. Caso contrario, en internet nunca llegarías a encontrar al servidor. El servidor debe tener una IP pública, y justamente el software que yo les he sugerido que usen, el NGRock, es un puente. Este puente va a enlazar tu IP local de tu computadora con salida a internet y te va a dar una IP pública, de tal forma que todo lo que llegue a la IP pública del software NGRock lo va a direccionar hacia tu IP local. Entonces, en el NGRock ustedes ahora tienen que averiguar, buscar, aplicar toda su capacidad investigativa para poder ver cómo es que funciona ese puente virtual. Una vez que tengan el puente virtual, ustedes ya podrán, ya por deducción, verificar cuál es la IP que tienen que configurar en el cliente y cuál es la IP que tienen que configurar en el servidor, de tal forma que dos personas, aún estén en distintas ciudades, podrán conectarse. Lo último que deben recordar y repasar, es decir, leer un poquito, es el protocolo cliente-servidor, que en palabras resumidas no es otra cosa que una conexión a través de sockets, donde el servidor siempre está escuchando quien lo busca, y en el caso del cliente, el cliente es el que lo irá a buscar. Una vez que se establezca la conexión, se va a crear un túnel donde los datos que ustedes van a recibir en el lado del cliente va a ser en el COM2 que han creado, y en el lado del servidor también en el COM que ustedes creen. Como está en otra computadora, también puede ser el COM2. Ahora, el COM2 podrá estar direccionado a trabajar en el Proteus. Como hemos visto, el Proteus tiene una herramienta llamada COMPIM. En el COMPIM nosotros configuramos qué puerto queremos que abra. Y como hemos creado el puerto serial virtual COM2, entonces el Proteus podrá abrir el COM2. Y como ya el Virtual Serial Port ha establecido el canal de comunicación, entonces podremos tener un chat, ¿sí? A partir de ello, jóvenes, entonces espero que se pueda manipular el software y lograr el objetivo que nos hemos planteado de crear un chat a través del puerto serial en el Proteus.